La historia en cápsulas. Un proyecto del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta en otra emisión más de La Historia en Cápsulas. Este es una producción del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Yo soy Yoli León y pues me encanta que estén aquí puntuales para escuchar y ver otras de las entrevistas preparadas con mucho cariño para todos ustedes. De nueva cuenta nos da pues muchísimo gusto que esté aquí con nosotros al maestro Sealtiel Enciso Pérez. Les decía que él es profesor en educación primaria por la Escuela Normal Urbana Domingo Carballo Félix, licenciado en educación especial, maestro en ciencias de la educación, con terminal en docencia, maestro en historia con especialidad en historia clásica, doctorado en educación, ha hecho colaboraciones de libros, ganado diversos premios, tanto en el periodismo como en la cuestión de docencia. Y pues bueno, nos da muchísimo gusto saludar de nueva cuenta al maestro Sealtiel Enciso Pérez. Bienvenido. Y pues ahora vamos a tocar otro tema aquí en La Historia en Cápsulas y vamos a hablar de la Fundación de Loreto. Entonces, pues nada, bienvenido maestro Sealtiel, qué gusto que nos acompañe de nueva cuenta y qué le parece que iniciamos con esta entrevista. Y la primera pregunta va relacionada con cuántos intentos previos hubo en establecer una misión. La conquista misional de esta hermosa península de Baja California Sur fue un proceso que inició aproximadamente en finales del año de 1534, principios de 1535, con la llegada de los primeros europeos a nuestra península, que fue en el caso de la expedición en donde se amotinó Fortún Jiménez y su gente y al final vinieron a dar la costa. Pero pasaron muchos años, entre ellos las exploraciones de Hernán Cortés, que fue el que más duró aquí en nuestra península intentando establecer una colonia, duró casi 11 meses en el año de 1535. Posteriormente vinieron, por ejemplo, personas como Sebastián Vizcaíno, Porter y Casanate, Francisco de Ortega y muchos más, que lamentablemente por la falta de agua y por el clima, así también como la dificultad para poder sembrar y hacer autosuficientes estas colonias, pues sus intentos fueron abortados. El último intento, en donde posterior a su fracaso se decretó que la California era inconquistable y por lo tanto se suspendían las visitas, ese último intento lo realizó un almirante de nombre Isidro Atondo y Antillón, el cual, pues respondiendo a una convocatoria que hizo el virreinato de la Nueva España para establecer una colonia aquí en la California, en el año de 1683 vino a nuestra península acompañado entre la tripulación del sacerdote Eusebio Francisco Quino. Llegaron primero aquí al puerto de La Paz, donde fundan la misión de Nuestra Señora de Guadalupe de las Californias. Sin embargo, tuvo una corta duración debido a que tuvieron diferencias muy fuertes y salieron huyendo de este puerto de La Paz los recién llegados, y meses después, aproximadamente en el mes finales de agosto, principios de septiembre, llegan a un sitio el cual bautizaron como San Bruno, y ahí estuvieron un año y medio aproximadamente hasta 1685, en que debido precisamente a que la fuente de agua que tenían se hizo salobre y a las grandes dificultades que tenían para poder cultivar y hacer autosuficiente la colonia, pues tuvieron que abortar, y a partir de ese momento quedan suspendidos todos los esfuerzos de formar alguna colonia permanente aquí en las Californias. ¿Cómo eligieron los jesuitas el lugar para iniciar esta misión en la península de Baja California? Posteriormente a la salida en el 1685 de estos expedicionarios, pues el sacerdote Eusebio Francisco Quino fue designado para permanecer en Sonora y empieza a hacer una labor misionera que abarcó todo el estado de Sonora y varios estados que ahorita pertenecen a Estados Unidos, como es Arizona, California, Nuevo México, donde él estuvo pues estableciendo diversos centros, misiones, pero nunca se le quitó de su mente el que aquí en la California existían grupos indígenas
que podía él lograr traer la fe católica y poderlos convertirnos, salvar sus almas, como él decía. Entonces inició un proceso para tratar de convencer al interior de la orden y también al exterior, al virrey, de que pues enviara una expedición. Y ese proceso tardó aproximadamente unos 10, 12 años en concretarse, hasta que pudo conseguir la ayuda de uno de los grandes misioneros que llegó aquí a Nuestra California también, que fue el sacerdote Juan María de Salvatierra. Juntos lograron derribar la resistencia que había al interior de la orden de los jesuitas y le dieron el sí podían venir aquí a misionar, y también convencieron al virrey para que accediera a que vinieran a esta península a establecer misiones. Y fue precisamente en el año de 1697, el 10 de octubre, que se lanzan en esa aventura al mar los jesuitas. Precisamente iba Juan María de Salvatierra nada más, acompañado de nueve personas, 3 indígenas y 5 personas más que eran, 6 personas más que eran de diferentes nacionalidades, uno siciliano, otro maltés, otro era criollo, uno era portugués también. Entonces llegaron aquí a nuestra península y pues ellos ya iniciaron a partir del día que pusieron su pie aquí en Nuestra California, pues a buscar el mejor sitio para establecer una misión. Y después de estar en diferentes ocasiones, incluso llegaron al Real de San Bruno, donde pues las condiciones seguían siendo desfavorables, y finalmente llegaron a lo que es ahorita el puerto de Loreto, que en aquel entonces se conocía nada más ese lugar por ser la ensenada de San Dionisio, y tenían ellos antecedentes de la primera avenida que hizo Quino acá, de que en ese sitio podían encontrar agua. Entonces llegaron a ese lugar, los cochimíes lo conocían como Conchó, que significa mangle rojo. Entonces llegaron a Conchó y pues sí, efectivamente encontraron grandes arboledas, una gran cantidad de indígenas cochimíes que ya estaban asentados en ese sitio, así que pues buscaron agua, la encontraron, tierra muy buena para poder sembrar en un futuro, y pues ya deciden el 19 de octubre desembarcar todos los materiales que tenían, y dentro de los objetos que bajaron de esos barcos en el que venía Salvatierra está la imagen de Nuestra Señora de Loreto. Esa imagen es la misma que se conserva aún en el templo, en el puerto de Loreto. Es una imagen muy bonita, una virgen de un tamaño pequeño, y curiosamente es de tez oscura. Hay una tradición en España muy peculiar de vírgenes de tez oscura. Hay muchas de este color. La mayoría conocemos, o las que se han difundido aquí en la Nueva España, son blancas, pero la Virgen de Loreto peculiarmente es de tez oscura. Entonces bajan y deciden que sea el día 25 de octubre de 1697 cuando se lleve a cabo una misa solemne, un disparo de arcabuces, y con eso se hace el acta fundacional de lo que ahorita llamamos la ciudad y puerto de Loreto, que en aquel entonces era la misión de Nuestra Señora de Loreto y Real Presidio. ¿Qué retos representó para los misioneros la península? El propósito de esta llegada misionera que tuvieron los jesuitas a través, en este caso, del sacerdote Juan María de Salvatierra, era obviamente evangelizar a los indígenas californios que ya vivían en estas tierras. Y pues al mismo tiempo, como eran los representantes de la corona española, pues empezar a convertirlos en sus costumbres, en sus creencias y en su comportamiento, pues a como estaban ellos acostumbrados a convertir a los indígenas en el centro de la Nueva España. Entonces, para lograr ello, pues los indígenas californios pues todavía en esas épocas eran nómadas o seminómadas, y eso les representaba una gran dificultad para poderlos concentrar en algún sitio y hacer este tipo de actividades de evangelización. Por lo tanto, determinaron establecer ciertos sitios a los cuales denominaron misiones, que los establecieron en los lugares donde había más cantidad de indígenas establecidos. Por eso no es casualidad que en los lugares, por ejemplo, donde había mucha agua, como en San Ignacio, en Mulegé, en San José del Cabo, ahí fue donde decidieron establecer misiones. Pero pues también los establecieron en lugares donde había un gran tránsito de indígenas, y posteriormente ya
en la época colonial, pues de los visitantes, ¿no? Los colonos, que fue en La Paz, que fue en Cabo San Lucas, también fue en lugares como en Lihuí, en San Luis Gonzaga, que eran lugares de tránsito que conectaban las diferentes misiones. Entonces, el establecer en nuestra península aproximadamente fueron 18 misiones las que establecieron nada más en la media mitad sur de la península y otras 3 más en la media mitad norte. Entonces, esas misiones tenían el propósito precisamente de aglutinar a los indígenas para convertirlos, por un lado, al cristianismo, pero también para colonizarlos. Entonces, esa fue, digamos, el gran propósito de venir a misionar aquí en nuestra península de California en aquel entonces. En un momento, continuamos. Continuamos. ¿Cómo se estableció la misión de Loreto? La forma en la cual se consiguió el permiso de las autoridades al interior de la Orden de los Jesuitas para venir a establecer la misión de Loreto aquí en nuestra península fue muy curiosa. Incluso se habla hasta de una intercesión de parte de los santos de la misma iglesia, ¿no? Se dice que quien faltaba de dar el visto bueno para que se pudiera autorizar por parte de los jesuitas la colonización, el establecer misiones aquí en nuestra península, pues era su máximo representante, el señor Tirso Molina. Pero esta persona pues se mostraba renuente porque pues veía toda la serie de obstáculos que podía haber. En primer lugar, conseguir recursos económicos para comprar tanto alimentos como mercancías, barcos, herramientas para poder traer a la península. Después, el poder enviar misioneros que apoyaran esta actividad y siendo un lugar tan lejano. Entonces se mostraba muy renuente. Y se dice que en cierta ocasión él cayó gravemente enfermo, incluso estuvo en peligro de muerte, y le pidió al padre Salvatierra que intercediera entre la Virgen de Loreto para aliviarlo. Pero el padre Salvatierra le dijo que cómo le pedía que intercediera ante la Virgen de Loreto, que era la que estaba promoviendo esta misión, si él se negaba a darles el permiso. Entonces, pues el padre, pues viéndose ya muy grave, le dijo que si la Virgen de Loreto lo aliviaba, le iba a dar el permiso para que viniera. Y curiosamente, al día siguiente de que el padre Salvatierra se puso a orar, a hacer peticiones a la Virgen de Loreto, el sacerdote Tirso demostró una mejoría considerable y restableciéndose en poco tiempo. Entonces, pues así consiguieron el sí por parte de la Orden de los Jesuitas. Y de la corona, pues también había mucha resistencia, no tanto del virrey, sino más bien del fiscal del virrey aquí en la Nueva España, que era, digamos, el representante del rey aquí, además del virrey, que veía también la cuestión de que ya estaban muy gastadas las arcas reales, había muy poco dinero, y él decía pues que si apoyaban con recursos económicos a esta expedición, pues iban a quedarse sin nada para llevar a cabo los gastos normales que hacía la corona en diferentes lugares del virreinato. Y esas inconvenientes lo resolvió rápidamente el padre Salvatierra y el padre Quino, diciéndole que esta misión no iban a pedir ni un solo 5 a la corona, que los jesuitas iban a dedicar a conseguir limosnas de parte de la gente acaudalada que había ya en la Nueva España, y con el dinero que consiguieran ellos iban a sufragar sus misiones, que no le iban a pedir ni un real a la corona. Y pues ante esta situación, pues el virrey ya no tuvo ningún obstáculo, y fue precisamente el 7 de febrero de 1697 que se firma el decreto donde ya pueden venir el permiso para venir los jesuitas a evangelizar a la California, pero todavía tuvieron que hacer muchos trámites de comprar mercancías, tener un barco listo, tripulación, y fue hasta el 10 de octubre de ese mismo año en que se trasladan, y bueno, ocurre lo que ya les mencioné, cómo se estableció y se fundó. Hasta el 25 de octubre de 1697 queda fundada ya la misión de Loreto en nuestra California. Y también nos gustaría saber cómo fue el proceso de evangelización en el lugar.
La evangelización en los alrededores de lo que ahorita es el puerto de Loreto, digamos que fue en sus inicios complicada, pero posteriormente fue ya un poco más tranquila, más tersa. Tuvieron la gran fortuna los misioneros y los colonos que lo acompañaban, marineros y soldados, de llegar con el grupo étnico nativo de nuestra California, que se puede decir que era el más tranquilo. Los guaycuras y los pericúes que habitaban la otra parte de nuestra media península eran un poquito más agresivos con los visitantes. Defendían mucho su tierra, principalmente porque tenían muy pocas fuentes de agua. Entonces, sí es cierto, de hecho en la primera semana, al final de la primera semana en que se funda la misión de Loreto, estamos hablando por ahí del 30-31 de octubre, hubo un intento por parte de un grupo grande de cochimíes de robarle la comida a los misioneros, la comida que traían, y obviamente de matarlos, ¿no? Sin embargo, una vez vencido este evento, contaban los recién llegados con algo que los indígenas desconocían, que eran las armas de fuego. Entonces, al escuchar las detonaciones de un pequeño cañoncito que traían y de un pedrero, le llamaban, y de los arcabuces, pues inmediatamente se atemorizaron, y pues más cuando vieron que algunos de sus compañeros habían caído víctimas precisamente de las balas que lanzaban estas armas. Entonces, a partir de ahí, pues ellos ya no quisieron tener conflictos con los recién llegados, y el proceso fue muy terso, porque básicamente la forma en la cual los misioneros convencían a los indígenas de que se acercaran y vivieran en un lugar ya como misión era a través del alimento. Antes de la llegada de los misioneros, pues nuestros californios todos los días recorrían grandes distancias, eran nómadas para conseguir comida. Entonces, pues ya los recién llegados, los misioneros, tenían ya comida ahí, en este caso en Loreto. Entonces, todos los días les daban maíz, que es una comida que es maíz cocido, y en ocasiones le ponían verdura y carne, que se llamaba pozol o pozole. Entonces todos los días le daban este alimento, además les daban otro derivado del maíz, que es el atole, y pues sabemos que esos alimentos tienen una gran cantidad de carbohidratos. Entonces pues eso les mantenía pues a los californios ahí viviendo en un lugar fijo, y donde poco a poco empezaron a evangelizarlos. No olvidemos, pues obviamente, que los misioneros, por ser representantes de una iglesia, en este caso la Iglesia Católica, pues ellos desde el amanecer hasta el anochecer lo llenaban las actividades de las misiones con misas, con el canto de canciones litúrgicas de la iglesia, rezar el rosario, y además pues las actividades como era la incipiente agricultura y ganadería que se empezó a establecer. En el caso de las mujeres, al tejido, actividades que ellas podían llevar a cabo. Entonces, la pesca también por parte de los hombres. Entonces, era una jornada de tipo religioso, donde el sábado y el domingo ellos también se dedicaban a darles doctrina para posteriormente bautizar a los californios. Entonces, así fue como se inició el trabajo misional en Loreto, que, como menciono, en un principio fue un poco difícil, pero poco a poco se logró hacer que en este caso los cochimíes que vivían alrededor de Loreto pues fueran evangelizándose. ¿Cómo fue extendiéndose el trabajo misional al resto de la geografía peninsular? Conforme la misión de Loreto se fue estableciendo, pues el sacerdote Salvatierra, en este caso, que era el comisionado para dirigir los trabajos misionales aquí en la California, pues empezó a proyectar qué otros sitios podrían establecerse también, para que no únicamente fuera Loreto el lugar donde estuvieran concentrados los indígenas. Y el siguiente lugar fue San Javier, o en aquel entonces la misión de San Francisco Javier, que queda aproximadamente unos 40 kilómetros de Loreto, al interior de la Sierra de la Giganta. También hacia el norte se extendieron a un sitio que se llama San Juan Londó, donde intentaron hacerlo misión, pero al final solamente quedó como en una visita. Y pues de ahí empezaron a establecer hacia el norte, Mulegé, por ejemplo, se estableció otra misión, San José de Comondú, hacia el sur, pues empezaron con San Luis Gonzaga, en Ligüí Malibat. Esa misión
es la única que tuvo dos nombres, San Juan Bautista Malibat Ligüí. ¿Cuál es la razón de ello? Porque esa misión estaba exactamente en el sitio donde finaliza el territorio Guaycura y empieza el territorio Cochimí. Por eso se llamó Malibat, porque así le llamaban los Guaycuras, y Ligüí, porque así le llamaban los Cochimís. Por eso es que esa misión tuvo dos nombres y estaba dedicada a San Juan Bautista. Y bueno, estuvieron estableciendo la misión de los Dolores, la misión de la Paz, la misión de Todos Santos, y todo fue con el propósito de abarcar más terreno para evangelizar a los grupos que estaban en estos sitios. Algo importante de mencionar es que nunca se extinguió la resistencia por parte de los californios hacia transformar su forma de vida tradicional de miles de años a la nueva que le estaban imponiendo los misioneros. Siempre hubo enfrentamientos, de tal manera que incluso el punto más álgido fue en el año de 1734, con la llamada Rebelión Pericú, en donde ellos incluso asesinaron a dos sacerdotes jesuitas, Lorenzo Carranco en lo que era la misión de Santiago Apóstol, o del apóstol Santiago, y el sacerdote que falleció también acá en la misión de San José del Cabo. Entonces, pues fueron hechos muy, muy cruentos en esa relación que podíamos llamarla hasta de amor y odio, ¿no?, entre los californios y los misioneros. Si bien es cierto, en las crónicas jesuitas, los misioneros redactan que poco a poco los iban aceptando y que incluso en algunos lugares los esperaban casi con los brazos abiertos, ¿no?, para que llegaran a bautizar a sus hijos y convertirse. Más bien esos escritos fueron hechos para que la gente que los leyera, que eran las autoridades virreinales, pues creyeran que sí se estaba llevando a cabo una colonización tranquila, tersa, pacífica, que iba de menos a más. Sin embargo, la realidad no era así. La realidad es que incluso ellos mismos, unos 2 o 3 años antes de que fueran expulsados los jesuitas de la California, esto es en 1768, ellos mismos escribían que prácticamente no habían logrado convertir a los californios hacia la fe católica, que muchos de ellos solamente simulaban por alimento el estar convertidos, pero que ellos veían que seguían siendo, pues, si no resistentes, por lo menos indolentes ante la transformación. Y eso que la conquista misional duró 70 años. El impacto más grande fue en lo que respecta al cambio de cultura. No olvidemos que durante esos 70 años corrieron 3 o 4 generaciones, desde los primeros que conocieron a los jesuitas cuando llegaron, el primer contacto que tuvieron, cuando ellos se fueron de aquí ya estaban los nietos o bisnietos de esos californios que conocieron. Entonces, de tal manera que al salir ya los jesuitas, prácticamente todos los californios que quedaban ya hablaban español, ya vestían con ropa como se utilizaba en el resto de la Nueva España, escribían, leían, y pues prácticamente su idea que tenían de las creencias y costumbres se remitía a lo que los jesuitas les habían traído. Ya no recordaban sus antiguas tradiciones, sus antiguos bailes, ya no hablaban sus lenguas nativas. Por eso es que prácticamente a la salida de los jesuitas, repito, en la segunda mitad del siglo XVIII, prácticamente ya habían sido aculturados todos los indígenas nativos. Y por último, ¿qué efectos tuvo el establecimiento original en Loreto en la conformación de la Sudcalifornia actual y cómo permeó esa identidad? Fue muy importante. En primer lugar, porque garantizó el paso de una California que se encontraba, si bien es cierto, en una etapa casi virginal, donde pues nuestros indígenas, sus aborígenes practicaban sus creencias y tradiciones ancestrales, pero ya el mundo se estaba empezando a globalizar. Entonces, la llegada y el establecimiento de este sitio permanente ya, de llegada y salida de
de los extraños, digamos así, de los colonos europeos, tanto misioneros como civiles, pues garantizó que se empezara paulatinamente a incorporar a nuestra península a esa globalización que se daba. De tal manera que en los siguientes 327 años hasta el presente, pues poco a poco el puerto de Loreto fue, digamos así, como el símbolo de la transformación de estas tierras que podemos decir que se encontraban en una situación de desventaja si la comparamos con otros imperios o países posteriormente. Se empezó paulatinamente a igualar, de tal manera pues que actualmente tenemos pues una California completamente diferente a la que se tuvo en esos años. Dejaría a ustedes, las personas que nos escuchan, que nos ven, el juzgar si fue para bien o para mal. Desde mi punto de vista, creo yo que se cumplió con un propósito específico, histórico en ese momento, y era algo irremediable. Tarde o temprano iba a llegarse a esta península alguna potencia europea. Entonces considero que pues la llegada garantizó paulatinamente el que hoy estuviéramos aquí y tengamos este desarrollo que tenemos. Esta ha sido la interesante entrevista que le hemos realizado al maestro Sealtiel Enciso Pérez. Muchísimas gracias por habernos acompañado y pues esperemos de nueva cuenta tenerlo más adelante para que nos platique de muchísimos más temas de interés para la sociedad sudcaliforniana. Pues agradezco mucho al COSIT que me den esta oportunidad de estar con ustedes y narrarles sobre estos episodios históricos de nuestra hermosa California, y pues una felicitación a nuestros amigos del puerto de Loreto que van a estar en su aniversario número 327, conmemorando algo que todos los californianos debemos sentirnos orgullosos: la fundación de ese hermoso puerto y bellísima misión de Nuestra Señora de Loreto. Gracias. Pues fue un placer haberlos acompañado en una emisión más de La Historia en Cápsulas del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Nos vemos y nos escuchamos a través de la radio de Sud California y a través de Canal 8 del Instituto Estatal de Radio y Televisión. La Historia en Cápsulas, un proyecto del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Las opiniones, afirmaciones, declaraciones e ideas expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus autores o de quienes las emiten, y no representan en forma alguna, de manera oficial, las del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología.